es posible para Dios, amén. Por lo tanto, en eso confiamos. Y hoy vamos en su poderío, en su señorío, en su majestad, en su soberanía, amén. A través de la palabra nosotros podemos descubrir precisamente ese Dios tan grande, al cual le cantamos, al cual le adoramos, al cual le alabamos con toda nuestra vida, nuestro corazón, y al cual servimos, amén. Tenemos que llegar a ese nivel donde el servicio para Dios está en primer lugar también, ¿sí? Si queremos ver cosas grandes, cosas extraordinarias, cosas que indudablemente, como le dije, tal vez son tan difíciles para lograrlas por nosotros mismos, pero bueno, contando, ¿no?, con ese poder sobrenatural de Dios, ese poder que se desprende de la misma presencia de Dios y que está atento, dice, a las necesidades que nosotros como hijos suyos tenemos. Bueno, nosotros nos tenemos que atrever cada día a algo más. Y hoy vamos a estar, como le digo, viendo estos 4 aspectos, ¿sí?, de la fe. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, del primer versículo hasta el 5. Sabe que cuando tenemos esto bien definido, entonces podemos considerar precisamente los aspectos de los cuales hoy en esta tarde vamos a ser fortalecidos, vamos a ser enseñados, capacitados, de tal manera que nosotros, bueno, en esta última semana de este mes vamos a tener una fe completamente activa, amén. Gloria a Dios, donde vamos a conseguir buenos resultados. ¿Sabe que allí en Génesis capítulo 12, como le decía en el versículo 1, dice, pero Jehová, o sea, pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una palabra por demás conocida, ¿sí? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es lo que es usted? Bendición. Usted es de bendición, amén. Usted es de bendición en el lugar donde se encuentra. Puede ser en su casa, puede ser en su trabajo, puede ser en el camino, puede ser cuando usted va, cuando usted vuelve. Usted es de bendición, porque primeramente ya Dios lo ha bendecido a usted precisamente para que usted sea de bendición a otro. Amén. Entonces dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Y dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, salieron con un destino y llegaron también a ese destino. Amén. Sabe que la fe siempre nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Fíjese que Abraham, cuando Dios le habla, él toma rápidamente la decisión de obedecer a Dios, aun cuando él no sabía a dónde iba a ir, ¿sí? Igual que tal vez que nosotros, ¿no? Que preguntamos tantas veces, ¿y a dónde vas? ¿Y por qué vas? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Y cuántas cosas que seguramente uno naturalmente estaría preguntando como para poder decir si voy o no voy. Bueno, en este caso, en la Biblia no nos dice de que precisamente Abraham haya hecho todo ese cuestionamiento, sino que dice que
obedece a Dios y sale para esa tierra que Dios le iba a mostrar. Fíjese, en el transcurso del camino seguramente Dios iba a ir diciéndole hasta dónde lo quería llevar, ¿sí? ¿Sabe que precisamente allí podemos ver que al salir precisamente Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham arriesgaba muchas cosas, ¿sí? Arriesgaba sus posesiones, arriesgaba su familia, arriesgaba hasta su economía. Él no sabía ni de qué iba a vivir ni qué iba a hacer, ¿sí? Arriesgaba muchas, pero muchas cosas y hasta todo lo que había alcanzado hasta ese momento solo por el hecho de agradar a Dios. ¿Cuántos estaríamos tan dispuestos de agradar a Dios, de decir, bueno, tengo que dejar mi familia y tal vez no para siempre, sino que tal vez la tenga que dejar por unas horas, por unos días, tal vez tengo que dejar mi casa, ¿sí? ¿Cuántos estaríamos tan obedientes como para hacer eso cuando Dios nos mande a hacer? ¿Sabe que Dios lo está preparando tal vez para algo así? No se escuchó a nadie. Tal vez lo está preparando para hacer algo como se lo hizo con Abraham, ¿sí? De poder decirle, bueno, darle las instrucciones y que usted salga para servir a Dios, ¿sí? Con toda su vida, con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿Sabe que hasta ahí es lo que Dios le había mostrado? Y ahí nosotros podemos ver de que precisamente el cristiano consagrado a Dios está dispuesto a arriesgar todo para ir tras de lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros y hasta a veces pasa un tiempo y perdemos la noción del tiempo y perdemos también lo que Dios nos ha hablado, o sea, la palabra que Dios nos ha hablado? Si nosotros no recordamos lo que Dios nos habla, muy difícilmente vamos a caminar en pos de aquello que realmente Dios nos ha dicho que tengamos que hacer. Veo que con esto que quiero decirle, que muchas veces, como ahora, Dios nos está hablando. Sepa usted que Dios nos está hablando a todos en este momento, ¿vio? Y muchas veces nosotros salimos del lugar de reunión donde se predica la palabra de Dios y tal vez llegamos a casa y ¿qué predicó el pastor o el predicador o quien sea? Ay, vos sabés que no me acuerdo lo que predicó. Y entonces digo, ¿no? ¿Cómo se podrá cumplir esa palabra si nosotros realmente no la atesoramos en nuestro corazón, no la guardamos y hacemos lo que tengamos que hacer para ponerla en práctica y así ver realmente el resultado por lo cual Dios la envió a nuestra vida? Tenemos que estar muy atentos. Tenemos que guardar, atesorar, dice la Biblia, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y también dice que nosotros la tenemos que poner por obra. Sin poner la palabra por obra no vamos a obtener resultados. Por eso es que muchas veces la gente se cansa, deja de ir a los lugares donde recibe el alimento, deja de ir a los lugares donde se predica la palabra de Dios porque cree que esa palabra no ha dado resultado. Pero hay que ver si esa misma palabra, esa persona la ha puesto en práctica, como para decir, no, esto no sirve. No, claro que no. Y le puedo asegurar que si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a tener resultados altamente positivos en nuestra vida, como para encontrarnos con el milagro que seguramente nosotros necesitamos encontrarnos. Amén. Gloria a Dios. Sabe que precisamente la fe nos lleva a emprender largas jornadas. ¿Sí? Largas jornadas en busca de un mejor destino. La prueba lo tenemos acá, ¿no? El testimonio de Abraham. Él tuvo que dejar cuánta cosa para salir hasta yendo a un lugar incierto, porque no tenía claro dónde iba a llegar él. Hoy por hoy, también en eso muchas veces se ve y se está viendo mucho de que la gente no quiere arriesgar nada. Hay gente que no quiere dejar sus casas,
¿sí? Que falta a las reuniones porque no quiere dejar sus casas solas, porque tiene temor a que de pronto alguien vaya y entre. Pero no sabe si va a entrar, ya de por sí se pone esa idea en su corazón y entonces no deja la casa y no viene a buscar de la palabra de Dios. Fíjese qué contrariedad, ¿no? Hemos visto en estos últimos días, seguramente usted también lo vio, por los medios de comunicación, por televisión, la tremenda cantidad, lo que está sucediendo en Venezuela. Gente que sale para trasladarse a otro país caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa gente, aunque algunos sepan y otros no lo sepan, pero está actuando la fe, está buscando y está yendo por un destino mejor. Cree que en otro lado va a encontrar lo que en ese lugar no está recibiendo, ¿sí? Y entonces sale y arriesga un montón de cosas. Seguramente dejan sus casas, dejan sus familias, dejan sus trabajos si es que lo tienen, dejan la posibilidad de seguir en el lugar donde nacieron por ir a un destino mejor. Creen que en cualquier otro lado van a estar mejor que en ese lugar. Fíjese, realmente han sido, hemos visto, ¿no?, cosas tremendas en estos días por televisión de lo que está sucediendo en ese país. Y es lamentable y es doloroso y realmente causa dolor. Yo no sé si a usted le habrá causado dolor. A mí me causaba dolor de ver realmente cómo la gente está soportando tremenda carga, tremenda situación, sin saber en qué va a pasar eso, pero están esforzándose por creer de que algo tiene que terminar para comenzar algo mejor. Amén. Y nosotros a veces, como digo, como cristianos, no nos atrevemos, ya digo, ¿no?, a dejar nuestras casas, ¿sí? Hoy hablando precisamente con, ¿cómo es su nombre, por favor? Raquel viene caminando desde el barrio Aeropuerto. Dice que a ella no le cuesta nada, no llegó cansada. Gloria a Dios. Sabe que venir a buscar la palabra de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. En estos tiempos que nosotros nos interesemos por la palabra de Dios, es maravilloso, porque es donde podemos encontrar de saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual, nuestra sed de justicia. ¿Sí? Dios es justicia, amén, en nuestras vidas. Dios es el que hace esa obra que nosotros necesitamos. Y cómo no esforzarnos, cómo no correr los riesgos, cómo no emplear tiempo, cómo no dedicarle tiempo a las cosas de Dios si sabemos que es el único que nos puede ayudar. Amén. ¿Sabe que estamos en una tarde hermosa donde nuestra fe va a seguir creciendo? ¿Sí? La palabra de Dios lo confirma. Dice que la fe viene, o sea, crece por el oír y el oír de la palabra de Dios. En este momento usted está recibiendo esa vitamina fuerte de la palabra de Dios para que su fe crezca, para que usted día a día se despierte con un desafío nuevo, pero sepa que lo va a lograr a través de la fe. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe que allí nosotros podemos ver precisamente en el versículo 4, y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años, no era tan jovencito tampoco Abraham, ¿vio? Tenía 75 años cuando salió, dice, de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, era su sobrino, claro que sí, era su sobrino. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando nosotros nos ponemos con un propósito firme, porque hemos oído la voz de Dios, tenemos la plena seguridad de que vamos a llegar a destino. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que entonces podemos ver de que el viaje a Abraham cubrió, mire, no lo digo yo, sino que estudios, ¿no?, que se hacen en la Biblia, dice que toda esta ruta que Abraham tuvo que
que salir y recorrerla era de 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros. No era pavadita, no era ir de acá a no sé a dónde, a Tuay. No, nada de eso. 2.400 kilómetros, y sabe que los recorrió alimentado por la fe que Abraham llevaba en su corazón. No cualquiera hace 2.400 kilómetros, ¿sí? Inciertos, imagínase. Pero dice que yo me imagino en esos 2.400 kilómetros las veces que seguramente el enemigo quiso ponerle dudas, quiso ponerle desconfianza, quiso ponerle seguramente cansancio, quiso ponerle tantas cosas, pero la fe con que él había salido porque había oído la voz de Dios es lo que le alimentaba para llegar a ese destino donde Dios le había prometido, donde él tenía que llegar, ¿sí? ¿Sabe que a veces nos parece que es algo muy costoso lo que se nos pide? A veces nos parece que es tremendamente grande o fuerte, donde nosotros vamos a tener que emplear mucho de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de tantas cosas como para lograr el objetivo. Pero tiene que pensar que si Dios se lo pide, por algo se lo pide y va a ser para bendición de su vida. ¿Amén? Así como lo fue precisamente para Abraham. ¿Sabe que él soñó con ampliar sus horizontes? Tal vez nunca había recorrido tantos kilómetros, ¿sí? Era la primera vez que lo hacía, pero había una razón importantísima para hacerlo. Había una razón muy, pero muy importante para poder hacerlo, y era encontrarse con ese lugar donde Dios le había hablado que él tenía que llegar. Él tenía que llegar a un lugar, él tenía que llegar a una ciudad, él tenía que llegar a que se cumpliera el propósito de Dios. En todo esto, ¿qué se ve? La perseverancia. La perseverancia, el no desistir en los primeros inconvenientes tal vez. Yo creo que en 2.400 kilómetros deben haber sucedido unas cuantas cosas, déjeme decirle. Y si no era él, era a los que llevaba con él, ¿sí? Pero no obstante, esa fe lo mantuvo firme a tal punto de llegar al lugar, como le digo, a donde Dios le había hablado. ¿Sabe que allí en Hebreos, si nosotros vamos a Hebreos, vamos a ver que hay una ciudad que realmente ha sido preparada por Dios, ¿sí? Por Dios. Hebreos, capítulo 11, en el versículo 8 al 10, dice: por la fe Abraham, fíjese el recorrido, ¿no? Para llegar a dónde. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. ¿Sí? Imagínense. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe que cuando nosotros salimos en ese camino, en el camino de Dios, siempre Dios va a poner a alguien al lado nuestro? Amén. Siempre va a poner a alguien que nos acompañe, siempre va a poner a alguien que nos ayude, siempre va a poner a alguien que seguramente también lo va a poner para que nos aliente, para que no nos volvamos atrás, para que quite a lo mejor las dudas, para que quite tal vez el cansancio, para acompañarte en el camino de Dios. Amén. Es importantísimo fijarnos a ver quiénes van a nuestro lado. Ese que te dejó en el camino, ese ya no te va a ayudar. Al contrario, va a tratar de retenerte también. Pero vos tenés que mirar que en ese camino donde estás caminando, donde estás sirviendo a Dios, hay personas que seguramente Dios ha puesto para que te ayuden. Los que se volvieron, los que abandonaron, no te van a ayudar.
porque lamentablemente ellos están necesitando ayuda, pero a veces no la quieren tomar, ¿sí? Así que nosotros tendríamos que fijarnos a ver con quiénes estamos nosotros tomando tiempo, ocupando tiempo, escuchando qué hablan, si no son los que Dios ha puesto al lado nuestro para que nos acompañen en ese camino, ¿sí? ¿Sabe que es un camino que tal vez no sea tan florido? Es un camino que tal vez no sea tan fácil de transitar, pero seguramente las personas o la persona que Dios ha puesto a tu lado son las que te van a llevar a que puedas atravesar ese camino. Amén. Gloria a Dios. Nunca Dios nos va a dejar solos. Amén. Obviamente contamos con su ayuda, con su presencia, con su amor, con su fuerza, ¿sí? Pero no obstante, nosotros como seres humanos también necesitamos personas al lado, ¿sí? Que nos acompañen, que nos fortalezcan, que nos entiendan, que nos comprendan. Amén. ¿Sabe que a veces es un largo viaje? Pero el largo viaje a veces no resulta tan largo si realmente nosotros los estamos recorriendo con fe. Amén. Siempre va a estar esa llama prendida, encendida, viendo el resultado de ese camino. Amén. El resultado de ese camino. Y sabe que entonces allí en Hebreos capítulo 8, como le decía, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Tenía que llegar a esta ciudad, cuyo fundamento, dice, es Dios, el arquitecto y el constructor de esta ciudad. ¿Usted sabe que nos espera una ciudad a nosotros? Amén. Esa ciudad es precisamente hecha por Dios. Amén. Es el tiempo que nos va a llevar a nosotros, va a ser también el tiempo donde nosotros vamos a tener que obedecer para que las cosas no se prolonguen, no se extiendan, sino que más bien nosotros vayamos caminando firme y seguro. Amén. Firme y seguro, sin hacerles quizás tantos argumentos como el hombre tiene por costumbre, y la mujer también, déjeme decirle, esos argumentos con que siempre salimos, ¿vio? Con que siempre queremos agarrar un atajo, y eso no nos conviene. ¿Sabe que eso después se invierte en tiempo? Se invierte en tiempo porque los propósitos de Dios que Dios tiene para con nosotros se van a cumplir. ¿Cuántos creen que se van a cumplir? Gloria a Dios que se va a cumplir, amén. Por eso nosotros deberíamos de ser más sabios, más prudentes, Deberíamos de ser más sabios en cuanto a obedecer cada día más la palabra de Dios. ¿Sabe que el profeta Isaías animaba precisamente a extender la fe, a que nosotros pudiéramos extender la fe? Si nosotros vamos a Isaías, allí en el capítulo 54, Isaías, capítulo 54, versículo 2 y 3, ¿sí? Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjese lo que dice, no seas escasa. Amén. No debemos de ser, ¿qué? Escasos, Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque, fíjese, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Dice así en su Biblia. Mire, hay una promesa maravillosa
Dice que nosotros nos vamos a extender a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo, ¿sí? Y tu descendencia, o sea, nuestra descendencia, heredará, dice, naciones y habitará las ciudades asoladas. Promesa de Dios, amén. Promesa de Dios. Usted sabe que es algo maravilloso lo que Dios tiene preparado para su vida y para mi vida. Sabe que la fe nos hace mirar más allá de nuestras posibilidades. Un cristiano sin fe, no sé si sería un cristiano, porque el cristiano es por fe. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no lo hicimos porque lo vimos físicamente a Jesús, sino que a través de la fe nosotros resolvimos aceptarle a Él como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Lo hicimos por fe. Algún día, luego de recorrer estos caminos, nosotros vamos a llegar a esta ciudad celestial, amén, donde nos vamos a poder encontrar y vernos cara a cara, dice con Él. Pero mientras ha existido la fe, lo recibimos por la fe, esa fe que un día se va a materializar y le vamos a ver cara a cara, ¿sí? Vamos a tener que tal vez recorrer unos cuantos kilómetros todavía. Es que todavía nuestra fe tiene que ser realmente una fe robusta, una fe firme, para que no nos movamos quizás en el último tiempo. Porque dice que en el último tiempo, fíjese, hay varias cosas que van a suceder en el último tiempo. Una de las cosas que va a suceder en el último tiempo dice que el amor de muchos se enfriará. Y usted sabe lo que pasa cuando el amor se enfría, ¿verdad? Ya dejamos de ver, imagínese, en un matrimonio el amor se enfría, ya dejamos de ver las cosas que antes tal vez nos deslumbraban tanto, ya empezamos a ver los errores, ya empezamos a ver las cosas que no nos gustan, y el amor se va enfriando, hasta que pasa, hasta que se muere. Y algo muerto no sirve, no tiene vida, ¿sí? Entonces dice que en este último tiempo eso es lo que puede llegar a suceder en cristianos que no alimenten su fe. El amor de Dios se va a ir enfriando en ellos de tal manera que quizás hayan sido los mejores en tener fe y ver las cosas que no son como si fueran, pero van a llegar a ver al punto, van a llegar de ver todo lo que pasa en este mundo y no tener fe para cambiarlas. Amén. Porque de hecho que las cosas están, las cosas suceden, las cosas pasan, ¿sí? Pero ¿dónde tenemos que batallar y con qué armas? Con el arma de la fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que la fe nos hace mirar, como le digo, más allá de nuestras posibilidades? Iglesia, el destino ya fue trazado, y el camino que nosotros tenemos que recorrer, al igual que el camino que tuvo que recorrer Abraham precisamente para llegar a él, ya nos fue indicado, ¿sí? Ya tenemos instrucciones como para poder llegar nosotros. No tenemos cómo perdernos. Fíjese que en Juan, en el Evangelio de Juan, allí, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, vamos a ir allí, donde vamos a poder ver precisamente lo que le estoy diciendo. Juan capítulo 14, del versículo 1, vamos a tomarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón, porque están sucediendo muchas cosas de las cuales seguramente el enemigo quiere aprovechar y poner y hacer que nuestro corazón se turbe. Cuando estamos turbados, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos bien a ciencia cierta de las cosas, corremos peligro, ¿sí? Entonces dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí, les decía el Señor Jesucristo. Amén. Hay gente que te dice, no, pero yo solamente creo en Dios.
Bueno, el Señor Jesús les decía, si crees en Dios, también creed en mí. Amén. Y entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparando el lugar para nosotros, para cuando nosotros lleguemos, ¿sí? Para que cuando nosotros dejemos este lugar, nosotros tengamos un lugar preparado. Ese lugar lo está preparando el Señor. Y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué privilegio! ¡Qué algo maravilloso! Donde el Señor Jesús está, nosotros también podemos estar. Vamos a estar, iglesia. Amén. Vamos a estar. Fíjese, y dice, y sabéis a dónde vas, a dónde voy, y sabéis el camino. Como le dije, nosotros estamos siendo preparados, nosotros tenemos el diagrama de lo que tenemos que hacer. No nos tiene que agarrar de sorpresa, ni tampoco podemos decir, y no sé dónde tengo, o qué es lo que tengo que hacer, o a dónde tengo que ir. No, nada de eso. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Fíjese, siempre hay alguien que se hace el que no sabe, el desentendido, ¿vio? Y es que muchas veces son las artimañas, las sutilezas que el enemigo emplea en las personas como para distraerlos y sacarlos del propósito de Dios. Fíjese que entonces dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí el Señor Jesús, ¿no? Con esa sabiduría, con esa gracia realmente de Dios, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, le dijo Jesús. Es algo maravilloso. Realmente yo creo que las personas cuando Dios nos habla, nos quedamos maravillados. Y no lo hace de una manera que sea poco entendible, ¿vio? A veces se es muy teólogo, se emplea mucha teología para hablarle a la gente del propósito de Dios y de los proyectos que Dios tiene para con las personas. Pero mire, yo siempre digo, el evangelio que predicamos es el evangelio de Jesucristo, y ha sido un evangelio que por años y años, ¿sí? Podemos comprobar que es un evangelio práctico, donde el hombre y la mujer se encuentran con Dios y saben qué camino tomar, porque es un evangelio que nosotros lo podemos practicar. No se nos está pidiendo algo que nosotros no podamos hacer. Amén. Por lo tanto, Él le da esa respuesta tan exacta, que es la respuesta que nosotros necesitamos también para estar seguros, para estar tranquilos. Fíjese que le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir, o nos quiere decir también y recordar en esta tarde, nada podés hacer si no es con Jesús. A ningún lado podés ir si no vas con Jesús. No vas a poder lograr los propósitos si no es a través de Jesús, porque Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Fue el que pagó el precio, fue el que no le importó subir a esa cruz y saber que lo iban a matar. ¿Por qué? Por nosotros, no por Él. Amén. Él no tenía pecado, ni tiene pecado, ¿sí? Pero dice que cargó con el pecado nuestro. Amén. Entonces allí vemos que la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Aquellas cosas que tal vez a nosotros nos mantienen un poco ansiosos o temerosos, porque creemos de que en realidad es algo muy difícil de alcanzar. ¿Qué podría? A veces creo que nos sacamos hasta esta conclusión. ¿Qué tendría que suceder
para yo encontrarme con esa bendición o con ese milagro, con esa respuesta de Dios, con ese cambio que necesita mi vida? Bueno, es que mirándolo a través de la fe, nosotros vamos a alcanzar a entender que la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Y Dios es un Dios de imposibles. Amén. Podemos ver a través de las distintas partes de los evangelios, de los milagros, de los prodigios, de las maravillas que Dios hacía en medio de la gente, en medio de la necesidad, ¿sí? Y sabe que hay algo que corrobora que nosotros podemos seguir teniendo esa confianza y seguir poniendo los ojos en Jesús, porque dice la palabra de Dios que es el mismo ayer, de cuando nosotros leemos de esos milagros, es el mismo ayer, hoy, amén, y siempre. Y eso es lo que nos da seguridad, eso es lo que nos brinda confianza, que Dios nos está mostrando el camino, nos está haciendo tomar una dirección que realmente nosotros vamos a llegar a destino. Diga, no hay nada imposible para Dios. Claro que no, iglesia, no hay nada imposible para Dios. Ni aun aquello que tal vez te parece tan difícil, tan inalcanzable, tan que no, eso no ocurre tal vez en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Dios. Amén. Y en eso nosotros tenemos que creer. En eso nos tenemos que apoyar. No en la mentira del diablo que viene a decirnos, no, pero eso ni te pienses que Dios lo va a hacer. Eso era antes, o eso lo hizo antes. Ahora esos milagros ya no pasan más. Esas son las mentiras que el diablo muchas veces nos habla al oído y nosotros le escuchamos. ¿Sabe que? Recuerde entonces, que la fe nos lleva a esperar que suceda precisamente lo imposible. Usted espere, amén, espere que Dios haga lo que realmente para su mente tal vez es muy imposible, pero usted sígalo esperándolo. Decía el salmista, pacientemente esperé en Dios. Amén. Que en estos tiempos nosotros podamos realmente esperar pacientemente en Dios. ¿Sabe que si vamos a Génesis, allí a Génesis, nuevamente, en el capítulo 17, ¿sí? Génesis 17, en el versículo 1 al 6, allí tenemos una historia también muy pero muy conocida. Dice que era Abraham de edad de 99 años, ya había pasado un tiempo, ¿sí? Le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo tenemos que ser? Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Amén. ¿Lo puede creer? Claro que sí. Claro que sí, en este tiempo también lo creemos. Y dice en el versículo 15, ¿sí?, de ese mismo capítulo, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara, será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, algo que hasta ahí todavía no había sucedido, ¿sí? Porque Sara era estéril, ¿sí? Llegando a esta edad, ¿cuánto más? ¿Sí? Y ahí le da la promesa, ¿sí? Entonces dice, Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Se rió, le causó gracia, le causó gracia. Imagínense,
mirándose él físicamente con 99 años, con Sara estéril, ¿qué otra cosa podía causarle? ¿Sí? Dice que le causó risa. Y hay cosas que a veces a nosotros nos causan risa, y esa risa quiere decir de que no creemos. De que no creemos. Así que tenga cuidado, ¿sí? Muchas veces en reírse cuando usted recibe la palabra de Dios, dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacerle hijo? Claro, se preguntó, ¿no? Y entonces, ¿y Sara ya de 90 años ha de concebir? Eran preguntas lógicas que se hacía Abraham, imagínese ante esa situación. No era que estaba desenfocado tampoco Abraham, es que era muy difícil la situación. Y entonces dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Sabe que tanto para Sara y para Abraham tener un hijo no solamente era un imposible, sino que también era un absurdo? Yo cuando usted dice, no, pero esto, no. Lo vio como algo tremendamente difícil, imposible, pero también lo vio como una realidad natural, absurda, que a ese tiempo, ¿sí?, con los años que él tenía, con su mujer que era estéril, que en ningún momento de su vida había concebido un hijo, que a esa altura de sus vidas tuvieran un hijo. Pero ¿qué pasó? Pasó que Dios lo que dice lo cumple. Amén. Por más difícil que sea lo que dice, Dios lo cumple. Y sabe que realmente la edad que tenían ellos y la esterilidad de Sara, pero la persona de fe, ¿no?, trasladándolo un poquito a nosotros mismos, no cree solamente, sino que mediante su plena confianza en Dios espera que suceda lo que humanamente es imposible. ¿Sí? Lo que humanamente es imposible. Tal vez, y cuántos testimonios hay de que la ciencia ha dicho esto no va más, ¿sí? Humanamente no va más. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza plenamente en Dios, la ciencia se corre a un lado y Dios dice que sí, que se puede. Amén. Es maravilloso el Dios que tenemos, amén. Es el Dios de los imposibles. Fíjese que la fe no se detiene, sino que va más allá, ve más lejos, ¿sí? Puede llegar más lejos. Es como dar por sentado lo que Dios ha prometido. ¿Cuántas veces, y dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos más de 8.000 promesas, ¿sí?, en la palabra de Dios, que van a ser de bendición para nuestra vida? ¿Sí? No se quedó corto, ¿vio?, en dejarnos promesas el Señor. Y aún dice, si puedes creer, podrás recibir, dice. Tenemos todas las de salir en victoria, ¿sí? Tenemos todas las de ser un victorioso en el Señor. ¿Por qué a veces tenemos que andar frustrados? ¿Por qué a veces tenemos que andar con la cara larga? Si en realidad nosotros tenemos realmente una riqueza, un caudal de riqueza en la palabra de Dios inagotable, y que solamente se nos pide tener fe. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa que tener fe nada más, ¿sí?, para recibir lo que nosotros necesitamos. Fíjese que si Dios lo prometió, Él lo dijo y Él lo hará. Amén, en su vida, Él lo dijo y Él lo hará. Y es una solemne confianza, fíjese en lo que Dios ha dicho, precisamente en razón de su carácter y la naturaleza de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios no miente, dice, Dios no es hombre para mentir. O sea que la naturaleza de Dios precisamente es de decir la verdad. Y la verdad es irrefutable.
¿sí? Cuando la verdad es irrefutable. Entonces, por lo tanto, Él no miente, y ese es el mayor garante que nosotros, la mayor garantía que nosotros tenemos de la palabra que salió precisamente de la boca de Dios, de alguien que no miente, iglesia. Por eso nosotros tenemos que creer, y el poder se desata en creerle a Dios, en creerle a la palabra. En esta tarde usted ha venido con una necesidad, no importa lo que haya pensado, no importa lo que le hayan dicho, no importa lo que usted ha visto con sus propios ojos naturales, comience a creerle a la palabra de Dios y usted va a recibir su milagro, amén. Usted va a salir bendecido, usted va a salir con una fe robusta, de esa fe que realmente opera milagros sobrenaturales. No estamos confiando en un hombre, estamos confiando en Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que la fe nos lleva a entregarlo todo? Entregarlo todo. Si nosotros vamos a Génesis, estamos ahí en Génesis, pero adelantamos un poquito en el capítulo 22, ¿sí? Génesis 22, allí también se nos cuenta, la verdad que es maravillosa la palabra de Dios, y de lo que nosotros podemos aprender, de lo que nosotros podemos alcanzar a saber de las cosas que sucedieron antes de que nosotros existiéramos. Imagínense, tenemos una enciclopedia maravillosa, ¿sí? Que nos instruye, nos capacita, nos da sabiduría, entendimiento para desarrollarnos. Allí en Génesis capítulo 22 hay otra historia, también en la vida de Abraham. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ¿qué hizo Dios? Lo probó. Tal vez usted está siendo probado en este tiempo, Está siendo probada su fe, está siendo probada su confianza, está siendo probada su fidelidad, está siendo probada su lealtad hacia la palabra de Dios y a las cosas de Dios. Es un desafío muy grande, querida iglesia. Entonces nosotros tenemos que andar con cuidado. No podemos estar descuidados, no podemos estar distraídos, no podemos estar ociosos, sino que tenemos que encargarnos realmente de lo que la palabra de Dios está demandando de cada uno de nosotros, porque va a llegar el tiempo donde vamos a ser probados. Amén. Y dice que Abraham estaba en ese tiempo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Que hoy el Señor desde los cielos se oiga una voz y diga su nombre. Pero qué bueno que usted en esta tarde está recibiendo esta palabra y usted pueda decirle, heme aquí. Amén. Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, pero mire lo que le pidió, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ¿sí? Y vete a tierra de Moriah y ofrecelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham dice que se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Todo tal cual como Dios le iba indicando, ¿sí? Es realmente una actitud que tenemos que tener delante de Dios de hacer las cosas como Él nos dice. No como a nosotros nos parece, no como a nosotros nos queda mejor, no como nosotros queremos, sino como Dios dice, ¿sí? Y entonces dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, ¿sí? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, o sea, él e Isaac, ¿sí? Iremos hasta allí, fíjese, perciba lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, ¿sí? No se iba a quejar,
a ponerle las quejas a Dios, adoraremos, dice, y volveremos a vosotros. ¿Cómo no era que Dios le había pedido a su hijo? Pero la fe le hizo hablar a Abraham. Iremos y volveremos. Tenía la confianza, la convicción que debemos de tener en nuestro corazón ante tales situaciones. Amén. La seguridad la tenía en su corazón, y de lo que hay en el corazón es que habla la boca. Lo que pasa que a veces la boca habla y sorprende muchas veces a nosotros mismos de lo que decimos, porque precisamente es lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón a veces nada que ver con la palabra de Dios. Por eso estamos en el tiempo de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, para que cuando tengamos que hablar, hablemos palabra de Dios, palabra de vida. Amén. Palabra de fe, de esperanza, no palabra de muerte, ¿sí? Hay quienes a veces no necesitan que nadie los maldiga, se maldicen solos, ¿sí? No precisan de otras personas. A veces se maldicen a sí mismos, y de esto no salgo más, esto ya no tiene remedio, estoy cansado de vivir, cansado de esto. Esto no tiene solución. Nos estamos maldiciendo a nosotros mismos, cuando en realidad nosotros tendríamos que estar hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Amén. Y entonces dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces dice, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, claro, Isaac veía todo el preparativo, ¿no? Y diría, ¿qué va a pasar acá? Y entonces le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, imagínese, ¿no? Qué pregunta oportuna. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Quédate tranquilo. Dios no falla. Dios no miente. Dios tiene recursos que a veces nosotros desconocemos. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros ante lo incierto a veces? Nos entra el temor, nos entran las dudas, nos entra la desconfianza, y al final voy a la iglesia todos los domingos, al final ayuno, al final ofrendo, al final, ¿y de qué sirve? Eso es lo que puede llegar a salir de nuestro corazón cuando nuestra fe no está funcionando. Amén. Pero en Abraham estaba funcionando a tal punto, fíjese, que le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, seguían juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, dice que edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, ¿sí? Lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Obediente el hijo también, Mire, como para agarrar a algunos de los de ahora. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ¿sí? Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Gloria a Dios. Que Dios nos pudiera mirar, ¿no? En nuestro corazón, y que, como dice la palabra, que Él discierne
los pensamientos del corazón y nos pudiera hallar fieles a Él. Amén. ¿Cuántas veces las cosas no ocurren, los milagros no ocurren porque el corazón no está en la condición que debería de estar con Dios? ¿Me entiende? Y eso hay que trabajarlo, y eso hay que fortalecerlo, y eso hay que estar accesible, ¿sí? Tiene que ser un corazón enseñable, un corazón que se deja dominar por el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Y dice que cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y va a ser todo tal cual hizo como Dios le había indicado de lo que debía de hacer. Pero ahí automáticamente respondió Dios y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. ¿Vio cuántas veces nos rehusamos cuando Dios nos pide algo? ¿Cuántas veces decimos: no, esto no es para mí? ¿Cuántas veces decimos: y bueno, y en todo caso lo voy a hacer más adelante? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Amén. Jehová proveerá. ¿De dónde? No sé, pero Jehová proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá en mi vida, Dios proveerá en mi familia, Dios proveerá en mi casa, Dios proveerá en todo lugar donde yo esté, porque Él dijo: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Él está acá hoy, porque usted ha venido a este lugar. Gloria al Señor. Y ese lugar dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, todavía hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. Iglesia, tal vez nos falte subir al monte, tal vez nos falte todavía ir al monte. Cuando nosotros podemos observar en la Biblia, cuando Jesús iba al monte, ¿qué iba a hacer? A orar, a tener comunión con su Padre, a preguntarle qué es lo que y cómo lo tenía que hacer, a decirle y a pedirle las fuerzas que necesitaba, porque hasta ese momento él era como cualquier hombre sobre la tierra, ¿me entiende? No es que Dios no nos va a comprender, sí que nos va a comprender, porque Él pasó por nuestras mismas necesidades y dice que fue tentado en todo. ¿Me entiende? Eso quiere decir y nos dice a nosotros que con cualquier situación que nosotros nos encontremos, con cualquier tentación que nosotros encontremos, Él nos puede entender porque Él lo pasó primero. ¿Se da cuenta? Entonces dice: en el monte de Jehová será provisto. Usted solamente tiene que recurrir a Dios. Solamente tiene que ir a Dios en oración, solamente tiene que acercarse al trono de su gracia, dice, confiadamente. Solamente tiene que activar la fe en la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice que esto muestra que un cristiano seguro, convencido de a quien le está creyendo, estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios le pida. Si usted tiene tantas evidencias, ¿verdad? Si usted tiene tantas muestras de confianza de parte de Dios, ¿cómo después cuando Dios nos pida algo nos vamos a rehusar? No, al contrario, vamos a llegar al punto, digamos, tenemos que llegar a un nivel donde no nos cueste nada dar hasta lo más preciado que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo más preciado que tiene usted en su vida? ¿Sí? Hay muchos que se aferran, bueno, al esposo, a los hijos, a lo material, al vehículo, a la casa, y no le vayas a tocar eso, no le vayas a pedir eso.
Pero dice que nosotros tenemos que llegar al nivel de que cuando Dios nos reclama algo, cuando Dios nos está pidiendo algo, nosotros demos todo por Él. Amén. Ese es un corazón que está creyendo en lo que Dios le ha hablado. Amén. Sabe que la fe nos lleva a entregarlo todo, como digo, y Abraham sabía que el sacrificio, precisamente, de sacrificar a su hijo, toda esperanza de ser el padre de multitudes, de lo que Dios le había hablado, iba a desaparecer, imagínense. Ya le estaba reclamando lo único que tenía, lo más precioso, que era su hijo. Pero no obstante, sabe que él siguió adelante y realmente su hijo y las promesas que le señalaban como futuro padre de la muchedumbre ya no se cumplirían. No obstante, decidió confiar en el Señor y rendirle realmente a Él todo lo más amado de su vida, que era su hijo Isaac, su Isaac. Tal vez usted tiene un Isaac en su vida, ¿sí? Y que realmente está muy aferrado a su corazón. Imagínese si Dios se lo pide. Y sabe que sin argumentos, como le decía, porque Abraham no le argumentaba nada a Dios, no como de pronto a nosotros enseguida nos saltan los argumentos contra lo que se le está pidiendo, ni por la forma tampoco en que lo dice, sino que siempre pensará, ¿por qué no lo hice antes? Tal vez hay cristianos que en plena juventud Dios les pidió algo y, como digo, ese pensamiento, ¿no? Lo voy a hacer más adelante, tal vez cuando esté en otras condiciones, cuando crea yo que es el tiempo de Dios, y después llega ese tiempo y ahí ya no se puede rehusar, porque bueno, ya ha adquirido más confianza, tal vez más experiencia, se ha rendido más a la presencia de Dios, y ahí viene cuando se reprocha a sí mismo, tal vez, ¿por qué no lo hice realmente cuando Dios me lo pidió? Al principio, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Si el resultado, ¿cómo es el resultado? De bendición para la vida de uno. Amén. Por eso nosotros no debemos de rehusarnos ante las cosas que Dios nos está pidiendo. Sabe que la fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que hace con lo que uno cree. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con lo que creemos? Porque si lo que creemos no nos lleva a hacer algo, entonces ¿para qué creemos? Si nos ponemos a hacer este cuestionamiento, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros somos tan limitados que ni siquiera en lo que creemos hacemos lo que creemos. Imagínese. Y fíjese que si nos vamos nosotros a la última cita que tengo hoy, no se asuste tanto, ya terminamos. En Santiago, en capítulo 2, la verdad que es un versículo también muy conocido, pero vamos a ir a la palabra de Dios, donde en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Si lo tomamos del 14, como para darnos un poquito más cuenta, dice, hermanos míos, le decía Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Sí? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que está bien, ¿no? Para poder hacérnosla a nosotros mismos también. ¿Podrá nuestra fe salvarnos si es una fe sin obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Vio? ¿Cuántas veces me dice, bueno, yo voy a orar por vos, anda tranquilo? Imagínese a una persona que tal vez hace 3, 4 días que no come, y decirle eso es lo mismo que nada, porque la persona lo que necesita es el alimento, al menos que nosotros le alcancemos, no sé, un pedazo de pan. Pero ahí vamos a estar supliéndole la necesidad, no palmeándole la espalda y decirle, bueno, anda tranquilo, yo voy a estar orando.
No, la fe hace eso, ¿no? Produce obras, tiene acción. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar sin hacer nada. Y dice, y si alguno de vosotros, ahí ya lo leímos, así también la fe, dice, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe produce. La fe crece de tal manera que nosotros nos encontramos prosperados. Dice, tú que crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tiene que haber una acción de hacer lo que nosotros decimos que creemos. Amén. Ahí se comprueba la verdadera fe. ¿Qué está haciendo su fe en este tiempo? A favor de usted mismo o de usted misma. ¿Está viendo usted los logros, los resultados de esa fe en su vida? ¿Está viendo los resultados a favor del reino de Dios a través de su fe? ¿Está viendo los resultados a favor de su congregación, del lugar donde usted se congrega? A través de la vida de sus pastores, usted está haciendo algo, está haciendo obras a través de la fe para que realmente estas cosas se concreten y sean de bendición, no solamente para nosotros mismos, sino también para el resto. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe. Y hay una pregunta que quiero dejarle, que tal vez está bueno en este momento, en este tiempo, para que usted no la responda ahora, sino que sea un cuestionamiento que usted se va a llevar a su casa, ¿sí? ¿Dejará pasar las nuevas oportunidades que se le presenten de poner la fe en obras? ¿O las aprovechará? ¿Hará que entonces usted comience a caminar y a fluir en fe? ¿Sabe que caminar y fluir en fe es caminar sobre la palabra de Dios? Amén. Sobre la palabra de Dios. ¿Sabe que la fe es la capacidad que el Espíritu Santo de Dios da para que creamos lo que Dios afirma desde su palabra? Amén. Le vuelvo a reiterar, la fe es la capacidad que el Espíritu Santo da a cada uno para que creamos lo que Dios afirma desde su palabra que es la Biblia. Amén. Son preguntas y tal vez hasta llegar a un cuestionamiento donde nosotros nos vamos a dar cuenta si en verdad nosotros estamos fluyendo en esa fe verdadera que nos muestra la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que si nosotros estamos fluyendo en esa fe verdadera, seguramente se va a ver, se va a notar, porque va a haber cambios, va a haber obras, va a haber cosas significativas de las cuales nosotros vamos a poder decir, esto es a través de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para creerle a Dios, para que su palabra sea una realidad en mi vida, para que sean promesas comprobables en nuestra vida. Y si nosotros vemos que no es así, entonces es el tiempo de buscar más de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Amén. Y no descuidarnos de recibir la palabra de Dios. Amén. Es la palabra que Dios tenía en esta tarde para cada uno de nosotros y para tanta gente que nos está recibiendo a través de la radio, a través del canal, a través de Facebook. Sabe que la palabra puede llegar hasta cualquier lugar a través de la distancia. Y en este momento, esta misma palabra que hoy recibimos nosotros aquí está tocando corazones de los cuales, a través de la fe, pueden recibir el milagro de Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le pido que se ponga de pie, por favor. Gloria a tu nombre, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y te damos honra en esta tarde,